pero es una marca que en lo personal, a nivel visual, no me agrada, no me gusta. Y siento que de verdad que lo puedes resolver de una manera muchísimo mejor. Como digo, yo no soy ningún gurú, ningún lo que sea de este tema, pero siento que de verdad que se pudo haber hecho muchísimo mejor. Yo si me voy por los puntos, aquí sí voy a ser radical. Yo no sé si darle uno o dos Chamo, porque no... perdieron hasta el juicio del juez bueno, chamo. Bien malo fue ese Sí, brand. sí, no, Ah, no, 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 es que yo también concuerdo con bien. Joco, le doy un 1. Es que ya va, aquí sí de verdad como que no hicieron nada, o sea, aquí sí se nota No, papi, que lo que hicieron está fue irse feo, por algo más está plano. feo. Sean todos bienvenidos a otra edición de Crossover. Para mí un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos otro tema que queremos compartir y se trata de que estaremos conversando y compartiendo la evolución que han tenido unas marcas en su branding. Cómo han refrescado su imagen, qué les ha permitido, cuáles son esos detalles. De esto y mucho más estaremos compartiendo con ustedes en esta edición. Pero como siempre quiero darle la bienvenida y presentarles a Irán, el coanimador de esta, o digo no animador porque de pronto no es un programa de televisión, sino mi partner en este podcast llamado Crossover. Hola Irán, ¿cómo estás? Hola, Joco, ¿cómo estás? Bueno, sí, de verdad tenemos un tema súper interesante y quién mejor para hablar de branding que parte de nuestro equipo de diseño. Por aquí nos acompaña Julio Suárez. ¿Cómo estás, Julio? Épale, ¿cómo están todos? Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo sobre conocimiento, y qué mejor manera de hacerlo que hablando del branding o de los rebranding que han tenido algunas marcas gigantes, marcas que de verdad que su logo uno lo ve desde chiquito, que su marca uno lo ve desde chiquito, y bueno, hoy vamos a estar comentando un poco sobre ella. Qué bueno que te hayas sumado a Crossover, Julio. Para nosotros es un verdadero placer que estés aquí compartiendo con nosotros. Como han visto o han escuchado en ediciones anteriores, siempre parte del equipo de Zulatec se va sumando a este crossover para compartir o debatir N cantidad de contenido o temas que verdaderamente aportan valor a nuestros emprendimientos, a nuestros talentos, a nuestro día a día. Y hoy, cómo no hablar de la transformación de grandes marcas. Entonces, nosotros hemos seleccionado algunas marcas que han evolucionado su branding recientemente y queremos compartirlas con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces. Ajá. Vamos a darle Burger King. No, de verdad que esta tiene una gran evolución y de hecho, o sea, como pueden ver, ok, pasó de diferente y se va adaptando a las épocas. Me sorprende el cambio. Más que el cambio, algunos dijeron como, bueno, no, para recordar el pasado, pero en verdad es prácticamente, ok, no vamos a hacer un rebranding, vamos a hacer algo que ya teníamos y en verdad me pareció, o me parece una estrategia bastante arriesgada porque yo lo que menos me esperaba es que ellos se fueran a tirar algo así como retro. Yo es más, yo ni siquiera en este momento me puedo acordar de ese logo de Burger King. O sea, yo lo único que siempre recuerdo, por lo menos, y aquí para los que son de Maracaibo, en Delicias Norte, ver el Burger King de ahí con el logo rotando en ese aparato que ni siquiera sé cómo se llama. Pero eso es lo interesante. ¿Qué les ha parecido a ustedes no sé si llamarlo rebranding? ¿Cómo lo llamamos? O sea, ¿qué es esto? Bueno, para mí definitivamente es un rebranding, porque aquí recuerda que no estamos hablando simplemente del logo, aquí estamos hablando de algo Del más logo. complicado, algo que incluye la estrategia, que incluye todo el sistema de identidad visual, todo el sistema gráfico. Entonces, bueno, vamos a llamarlo Ajá, rebranding, pero aquí hay algo ok. muy interesante, ¿no? Y es como bien le decía Irán, que estamos volviendo a algo que ya estaba anteriormente realizado, obviamente con algunos ajustes. Por ejemplo, vemos que le incorporan el copyright, que antes no lo tenía. Vemos que, por ejemplo, la palabra Burger King está como más estrecha, ¿no? Pero saben que una de las cosas que me llamó la atención es que Burger King ahorita volvió un poco al color de antes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos una paleta de colores un poquito más saturada y esto se debe a que ellos querían verse como más reales, no querían tener unos colores tan llamativos, tan de pronto que no fueran reales, ¿no? Y esto lo están haciendo muchas marcas, si supieran. O sea, muchas marcas están desaturando un poco sus colores para verse un poco más reales. Entonces, me parece bastante interesante que hayan hecho esto. No, y fíjense que a mí me gustaría aportar que no es solamente el cambio de la identidad per se, como dice Julio, sino de otros elementos que acompañan
a un branding de una marca. Fíjense que la versión de 1994 es muy parecida a la versión actual. Sí. Sin embargo, vemos que la hamburguesa, la parte de arriba es un poquito, que es la tapa de una de las Más hamburguesas. redondeada. Bueno, es lo que Ajá. asumimos nosotros, ¿no? Y fácilmente identificamos que la parte del pan de arriba es más redondeada y la palabra king y burger es como más curva y más bold o más negrita, ¿no? Cuando vamos a la página web de la agencia que crea el identificador o el nuevo branding, observamos el tema de que, ok, no es solamente el identificador, sino que empezamos a obtener una serie de elementos que acompañan al branding con patrones coordinados, cómo se usa la fotografía, cómo se usa la tipografía, hasta cómo se anima y se trabaja todo lo que tiene que ver la fotografía y también la tipografía en las animaciones. Fíjense cómo aquí podemos notar Sí. cómo cambia el diseño de una fachada de Burger King que se ve algo mucho más sobrio. Fíjense que va alineado más a un estilo un poco más grill, de restaurante grill, Ajá. como lo pudiéramos comparar como, no sé, algún restaurante de comida de carnes, que es muy distinto a lo que de pronto Burger King en su franquicia se parecía a lo que McDonald's es, ¿no? Que también ha cambiado un poco de Sí. sus ubicaciones. No, y que cambió bastante, que dejaron de ser ese como restaurante para niños, con el playground y todas esas cosas para convertirse en otro tipo de experiencia. Y eso es lo importante, lo que comentaba Julio, de que no es solamente el identificador, porque a mí, la verdad, cuando esto salió, no me gustó. Yo quedé así como que, o sea, no me esperaba esto, pero una vez que yo vi la manera en la que desarrollaron el resto de la personalidad y el branding, yo dije, ya entiendo por qué. Y eso es ahí donde está el elemento diferenciador de no es solamente el identificador, sino que en verdad fue un cambio, un rebranding completo que está llevando a Burger King hacia otro lado y que creo que por el momento es una decisión acertada. Sí, fíjense Claro, cómo fíjense están que, estas animaciones. sí, por ejemplo, fíjense que la paleta de colores fue sacada de los ingredientes de las hamburguesas. O sea, por ejemplo, si vamos un poco más arriba, vemos que está el verde, el verde de la lechuga, el rojo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más quería Burger King era que se viera un poco más apetecible, ¿no? Que se viera, la marca se Ajá. viera un poco más apetecible. Entonces, ¿cómo lograron esto? Si ven un poco más arriba, van a ver que las hamburguesas o incluso la mayor parte de las fotos son tomas muy cerca. Son tomas demasiado cerca. Son casi que close-ups de las hamburguesas. Entonces, esto da como que una sensación de, hey, yo me quiero comer esto. Entonces, aquí, bueno, representaron Ujú. sumamente bien el tema de la estrategia, el concepto. Las animaciones están geniales. Tengo entendido que las animaciones no las hizo el mismo estudio. El estudio se llama Jones Knowles Ritchie. Está, si recuerdo bien, está en Nueva York. Pero las animaciones no las hizo este mismo estudio. Entonces, bueno, aquí vemos también un trabajo cooperativo. Ahí, por ejemplo, están viendo que las tipografías, como son los empaques, más que todo. Porque recuerden que cuando estamos haciendo, por ejemplo, una marca de restaurantes, aquí juega un papel fundamental el tema de los empaques. Ahí, por ejemplo, también leí que Sí. una de las cosas que querían hacer era recortar gastos a nivel de impresión. Entonces, por eso es que van a ver unos empaques un Ajá. poco más minimalistas, sin tantos colores. Entonces, bueno, esa era una también de las premisas que tenían, gastar mucho menos en... Ahí, por ejemplo, también están viendo los uniformes, ¿no? El tema de los uniformes es bastante cool porque por fin pudieron bordar el logo. Por fin, o sea, eso es algo Es que verdad, en Burger King porque nunca eso se había era a hecho. cada ratico no lo podías hacer. Exacto. No, Sí, no, y No lo podías recuerden, hacer. y tenía una tantos tendencia ahorita elementos. que, por ejemplo, Ajá. sí, una tendencia ahorita que, por ejemplo, que van a ver mucho el tema de que, y lo van a ver en este podcast, es que muchas marcas han optado por ir por un diseño flat, un diseño sin texturas, un diseño sin degradado. ¿Por qué? Para poder hacer Ujú. este tipo de cosas, para no tener limitaciones a nivel de imprenta. Sí, porque cuando se hacía un logo con tantos elementos, sobre todo bordado, la franela, la camisa se arruga y si está en una versión muy pequeña se ve muy mal. Pero fíjense cómo se ve la identidad, el tema de los colores, se ve totalmente renovado y muy distinto, ¿no? Más sobrio, más Y moderno sí. y un poco vintage Y puede también, ser ¿no? hasta un tema de moda. Exacto, es Sí. lo que les iba a comentar. Es a nivel de moda. Ustedes saben que todas las modas vuelven. Bueno, hay algunas que es preferible que no volvieran, pero en este caso, yo veo que ellos están detectando también
que a nivel social hay ciertas tendencias o ciertos artículos de ropa que están regresando. Entonces yo creo que se están adaptando a ese cambio al poder dar una identidad que vaya con esos mismos elementos y con ese transición social de poder renovar ciertos artículos de la moda. Entonces es interesante ver cómo ya las marcas incluso pueden prever eso, porque ya es algo que ni siquiera entra directamente dentro del rubro, o sea, es algo completamente diferente, pero que al fin y al cabo sí causa una impresión al momento de percibir si algo está a la moda o no. Excelente. Fíjense Sí, que yo, totalmente. bueno, en conclusión, considero que el uso de la tipografía fue bestial, cómo se está manejando Sí. y cómo se utiliza en las animaciones, cómo se utiliza en los empaques. Lo que dice Julio me llama muchísimo la atención, el tema de la minimización de los costos, que con algo mucho más sencillo se puede evaluar cómo podemos reducir costos en un empaque, que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué le cuesta a ellos? ¿No? Imagínense la cantidad de papel que ellos imprimen en servilletas, empaques, vasos, Sí. bolsas, no sé, cualquier cantidad de elementos que Y utilizan logo. que corresponde un cambio de modelo de negocio. Porque por lo menos una franquicia muy famosa en Estados Unidos, Chuck E. Cheese, que es los que tienen estos ratones con figuras que se mueven y que cantan y tal, ellos se fueron a la quiebra debido a la pandemia también. Entonces yo creo que ya las cadenas de comida rápida se dieron cuenta que quizás ya el negocio no estaba en ser donde hacías la fiesta infantil de tu hijo o siempre teniendo el Happy Meal para atraer a niños o con juguetes. Se dieron cuenta que también en el segmento un poco más adulto es a donde se tenían que dirigir, incluso sabiendo neutralizar a otras marcas como puede ser Chipotle, como puede ser el propio Taco Bell, que se han mostrado un poco más adultas y segmentadas hacia ese público. Bueno, yo sinceramente del 1 al 10, yo creo que esto se lleva un 10 porque fue muy acertado. Es una línea Mm, gráfica bastante interesante. Sin embargo, habrán personas que dirán, y esto con todo mm, respeto lo puedo comentar, habrán personas que dicen, bueno, pero si prácticamente no hicieron nada, el logo o el identificador es el mismo. Pero ya vimos la profundidad que puede tener un branding. No sé qué conclusión puedes dar tú, claro. Julio, de este branding para que pasemos con otra marca. Bueno, la verdad que yo concuerdo totalmente contigo. O sea, yo le doy un 10 a este rebranding con los ojos cerrados, sinceramente. O sea, como tú mismo lo dijiste, ok, está bien. Agarraron algo que ya estaba hecho, pero lo adaptaron a una realidad totalmente distinta. O sea, eso es lo que muchas veces es una guerra que tenemos con los clientes y tal, de que no, es que yo quiero hacer solamente un logo. Y el tema del logo, yo quiero sacarme eso de la cabeza. No es que, bueno, no vamos a hacer más logos. No, no es eso. Es que hay que pensar más estratégicamente. Hay que verlo desde una manera más profunda. Entonces, bueno, capaz como el mismo dijo, capaz uno lo ve y dice, bueno, pero si ya estaba hecho. Pero entonces cuando ven todo, cuando ven las animaciones, cuando ven las tipografías que son handmade, que son hechas, o sea, no fueron tipografías que ya estaban creadas. Cuando uno ve las animaciones, cuando uno ve todo ese sistema gráfico, todo el universo de las marcas, que uno dice, ok, aquí hay un trabajo, aquí se invirtió tiempo, se invirtió como que coco, como quien dice, se invirtió cabeza. Exacto. Así es. Bueno, vamos a continuar con otra de las marcas que hemos seleccionado para esta edición de Crossover. Es importante que las personas que nos estén escuchando en cualquiera de las plataformas se suscriban a estas plataformas y si ustedes quieren también ver, porque estamos compartiendo estos branding, estas marcas, pueden ir a nuestra edición en video en YouTube y en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Zuliatech. Allí pueden también ver todo esto que estamos mencionando. La siguiente marca que hemos seleccionado es Yahoo. Yahoo también una marca, Ujú. bueno, uno de los principales buscadores en el mundo desde hace muchos años. Y fíjense cómo también ha tenido una evolución un poco sencilla, si lo ponemos a ver, desde el identificador principal. A mí nunca se me olvida el vaquerito de Yahoo, que era un personaje que ellos Ujú. tenían, que viene de la frase esta, Yuhu, de los vaqueros, ¿no? Ok. Que Ajá. era el elemento que le daba una diferencia a simplemente una tipografía, que ha venido evolucionando, pero Sí. fíjense cómo desde 1996 a la actualidad,
para algunos pueden decir, bueno, ¿y qué habrán evolucionado? Pero también es una propuesta interesante. No, y de hecho muy acertada. O sea, yo en verdad yo nunca fui, capaz siempre porque Yahoo fue eclipsado por Google, o sea, a nivel de búsqueda mundial, pero nunca fui muy fanático de su identidad. O sea, yo la veía y yo era como que, no sé, eres como que el reemplazo de Google, pues. O sea, cuando no te abre Google o si Google tiene un fallo, es como que, vamos a ir para Yahoo o para Bing. Pero aquí hicieron algo moderno, de verdad que me gusta y para mí se ve como aesthetic, o sea, tiene personalidad y yo siento que por fin, no sé, si por alguna razón Google se cae, yo creo que ellos pudieran por lo menos con una identidad sólida empezar a ganar una cuota de mercado importante. Bueno, fíjense que aquí es algo bastante interesante, ¿no? Apartando todo lo del tema visual, vamos a ir un poco más como que a la historia de Yahoo, ¿no? Yahoo cuando empezó era muy popular. De hecho, la generación, por ejemplo, de mi mamá que tiene 58 años, ella tiene Yahoo, su correo de Yahoo y hasta el sol de hoy usa Yahoo. Pero Yahoo cuando empezó era muy interesante, como lo comentó Joko, por su motor de búsqueda. Pero ¿qué pasó? Que esta empresa fue quedando como que en las sombras, en las sombras. Entonces después llegó Google y Google se lo comió. Entonces cuando llega este Ajá. rebranding de Yahoo, ¿hace qué? Hace 2 años que fue este rebranding de Yahoo. Entonces, ya como quien dice, ¿ya para qué? Ya, o sea, ¿ya para qué vas a hacer un rebranding si ya Google te comió? O sea, esto lo hiciste muy tarde, esto lo debiste hacer hace mucho tiempo. Otra cosa que, por ejemplo, a muchos usuarios no les gusta es la interfaz de Yahoo. Y es que uno entra a Yahoo y hay ads por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces cuando salió Google, Google era una pantalla que decía Google y una barra de búsqueda. Ya, eso era Google. Entonces, ahí entra un poco en juego lo de qué es lo que le gusta a la otra persona. O sea, a la otra persona no le gusta que tú le estés enviando publicidad a diario. Pues entonces, aquí, por ejemplo, el universo gráfico a mí me parece que está genial. Eh, Esta marca se hizo en un estudio de Nueva York también que se llama Pentagram, que es uno de los estudios más importantes a nivel de diseño. Han hecho rebrandings muy importantes como Yahoo, como Warner, que están bastante cool. El de Fisher Price también lo hizo Pentagram. Entonces, ahí por ejemplo estamos viendo un poco lo de los iconos. No, o sea, estamos viendo que por ejemplo todos los iconos salen del signo de exclamación. Vemos que hay un juego Ujú. bastante cool con ese tema, pero por ejemplo, ese tema del carnet a mí me llamó la atención. Porque si ven, ¿Por están qué? usando la misma diagonal que tiene la Y, el Yahoo, pero de Sí, pronto el vemos corte. esa diagonal, ese corte, y vemos también un círculo. Entonces, bueno, me llamó un poco la atención porque es algo que no se está La usando. Eso también, por media. ejemplo, Mira las exacto, medias. unas medias. Okay. Entonces, a mí me gustó mucho. Esto, bueno, es una tipografía sencilla, muy minimalista. Recalcamos lo que estábamos diciendo antes. Estamos yendo por un diseño más flat, sin textura, sin degradado, sin nada de eso. Hay algo que también es importante con esta marca y es que cuando se hizo el rebranding, los cambios, por ejemplo, en la página, a nivel de impresos, no se dieron de una vez, se dieron progresivamente. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una marca como esta, una marca tan grande, imagínense ustedes que mañana Facebook haga un rebranding. La inversión que tiene que tener para, para volver a Sí, imprimir para poder quitar las todo. cosas. Exacto. Entonces, hay muchos usuarios incluso que se quejaron porque, por ejemplo, ya estaba el rebranding hecho y se iban a la página y no estaba completo el rebranding. O sea, estaba el logo de Yahoo, pero, por ejemplo, ahí están viendo Yahoo News. No estaba el Yahoo News si Mm. te ibas a la parte de noticias. Entonces, bueno, Sí, los yo cambios creo se que en fueron verdad dando aquí progresivamente. es parte de la estrategia. Ajá. Es Sí, parte de la estrategia sí. porque, o sea, yo considero que si vas a hacer un rebranding de esta marca, puedo entender que de repente, no sé, la papelería que tiene la gente desde hace más de 15 años no la vas a poder sacarlo de su escritorio y de repente botarla. Pero la cosa está en que, Bertale, por lo menos en las páginas o en tu identidad de tus fuentes oficiales de información, eso ya tenía que haber sido todo un solo golpe. O sea, no pudo Sí. haberse tardado tanto. Bueno, de ahí donde viene la estrategia de poder presentar una nueva imagen o un nuevo rebranding, que no es solamente cambiar la imagen, es cambiar una Ajá. N cantidad de objetos, de No es plataformas solo cambiar que el pueda loguito en tener. Instagram, Sí, yo, el yo avatar en creo, Sí. Instagram. sí, yo creo que en ese caso hay que entender que es progresivo, ¿no? Que puede ser progresivo. Yo sinceramente uso muy poco Yahoo.
A veces lo utilizo más en el Smart TV, que ellos tienen Yahoo Live. Y bueno, yo amante de esto de las grabaciones de los live, siempre estoy viendo transmisiones de diferentes plataformas y la identidad gráfica que utilizan en Yahoo Live con el tema de Yahoo News, pero televisión, todas las transiciones y todo el paquete gráfico del broadcast es también muy bueno. Fíjense que ahí como estamos viendo la animación que presentan, que está enfocada simplemente en el círculo, o sea, está enfocada en la Y y en el símbolo de exclamación. Allí plantearon todo y por allí se fueron. Yo no le daría un 10 como el que le dimos a Burger King, pero yo creo que un 8 en mi parecer es muy bueno. Con esto no quiero hablar de la plataforma, del ecosistema de Yahoo. No estoy hablando del branding. Es una opinión muy personal. Ojo, cada quien tiene un criterio del diseño muy distinto, pero me gustaría saber también la opinión de los colegas. Bueno, como tú mismo lo dijiste, hay muchísimas opiniones a nivel de diseño. Aquí nosotros lo que estamos es opinando de una forma estratégica, porque bueno, a nivel visual a mí me gusta, puede ser que a la otra persona le guste o puede ser que a la otra persona no le guste. Pero aquí estamos opinando un poco más de estrategia, de si está funcionando incluso, porque los resultados se ven. Entonces, como yo mismo lo comentaba antes, o sea, esta era una de casi que de las últimas cosas que podía hacer Yahoo para salir de las sombras, para salir de donde estaba. Entonces, bueno, a mí me gustó. Yo diría que también no le doy un 10, le doy un 7 por el tiempo en que se hizo. O sea, esperaron mucho para hacerlo. Entonces, bueno, a nivel visual todo está bien. O sea, vemos un logo con una tipografía bastante cool, que está en minúsculas, por cierto, y antes venían usando mayúsculas. Vemos también que le quitaron las texturas, como lo comentábamos antes. Que eso es una tendencia, o sea, eso es algo que se va a seguir haciendo. Vemos también que cumple con las características de un logo responsive. La Y con el signo de exclamación es el monograma y se adapta muy bien a tamaños muy pequeños. Entonces, bueno, a mí personalmente me gustó bastante, pero a nivel de estrategia le faltó un poco porque lo hizo muy tarde. Ok, yo en ese caso, es a veces difícil solamente quedarse quizás en el branding, pero yo voy a ponerle incluso el de Burger King estuvo muy bien, yo le voy a dar a ese un 9 para ver si de repente hay otro que se merezca un pelo más, y este de Yahoo le voy a dar también un 7, porque me parece que aun cuando el branding estuvo bien logrado, de repente no es solamente eso, o sea, siento que para que el branding brille en su esplendor tiene que haber una estrategia que lo respalde detrás también. Bueno, y con esta opinión de Irán y de Julio, vamos a pasar entonces a la otra marca que queremos evaluar con ustedes en esta edición de Crossover. Y esta se trata de una marca de automóviles que aquí la vamos a poner en pantalla. Fíjense cómo Peugeot. Y nadie se atreve a decir el nombre porque ninguno de los tres sabemos cómo se pronuncia, pero no, mentira. Sí, de verdad es bastante interesante. De hecho, ese logo siempre me gustó mucho. O sea, me parecía imponente incluso el poder verlo en los automóviles. Ellos siempre utilizaron una especie, en algunos modelos de cromado para poder representar ese logo. Y con este cambio que pasaron a ser algo más común como este escudo. Honestamente me gustaría ver como algo más, o sea, quiero ver en qué se deriva esto, porque por lo menos a mí me gustaba bastante la versión anterior. Bueno, Julio, ya a mí una de las cosas que me llama la atención es el tema responsivo. Cuando tú vas a llevar a una escala menor, esto es un león, si no me equivoco, cuando tú vas a llevar este león, que es uno de los elementos que tiene este branding, lo llevas a una escala muy pequeña, es difícil poder percibir ese león. De pronto ellos dirán, ajá, no me importa porque yo todo lo que hago es grande. Fíjense que déjenme compartir aquí el navegador. Estoy buscando algunas aplicaciones que han hecho el logo y bueno, así no se ve mal, ¿no? Sin embargo, también como se puede ver una de las fachadas ahora de una de las tiendas, puede tener un concepto bien interesante. Se puede plantear de una forma... Una escudería. Es correcto. Parece una escudería de Fórmula 1 ahora. Sí, pero bueno, lo vas a ver. Sí, este planteamiento que colocaron en una cara, pero cuando lo estamos viendo por ejemplo, esto se ve muy sobrio. Eso se ve muy bien. Que es como la marca que lo representa. Pero sin embargo, desde lejos vamos a leer
el nombre, más no es el isotipo como lo están colocando en esta forma. Y que cuando también vamos a los creadores, bueno, esta web no muestra tantas cosas como las marcas anteriores, pero sí trabaja un poquito de cómo hicieron las tipografías, cómo manejaron el tema del isotipo. Fíjense que cuando lo llevamos a escalas menores o mayores y quitamos algún elemento, a veces no, a simple vista no podemos identificar. No se termina de entender a veces. ¿De qué es? No sé si Julio va por la misma orientación. Bueno, fíjense que lo del tema responsive es muy importante, pero ciertamente cuando tú haces un logo, tú puedes hacer varias versiones de ese logo. Por ejemplo, tú le puedes llamar a un logo, bueno, esta es la versión horizontal, la versión vertical, que por ejemplo la versión horizontal sirve mucho, o bueno, es la que se debería usar para web. Pero por ejemplo, si nos vamos a la página anterior, donde estaba la marca, la página de la marca, vamos a ver que ellos hicieron una adaptación del escudo que está arriba, en la parte del header. Entonces, esa es como que la mínima expresión que se puede usar. Pero ¿eso qué te dice? Eso simplemente es un escudo. No se ve el logo, no se ve el león. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces un logo, tú tienes que pensar mucho en el tema de las texturas, de que puede ser que eso cuando se haga muy pequeño no se vea. Entonces, imagínense que, por ejemplo, ellos digan, bueno, nosotros trabajamos todo grande, pero cuando lo vas a ver en una fachada, tú por lo general cuando lo ves de una fachada estás de lejos, estás pasando por un automóvil o lo que sea. Entonces, como Joko lo dijo, sí, no vas a ver el logo, vas a ver es el Peugeot, no vas a ver más nada. Entonces, bueno, aquí por ejemplo, esta marca hizo su rebranding mediante una división que ellos tienen interna, o sea, no contrataron a una agencia externa para que les hiciera este rebranding como lo vimos en los rebranding anteriores. Pero bueno, aquí de verdad que siento que sí les faltó bastante, ¿no? De verdad que es mi opinión. Ellos ya se conocían, bueno, aquí pasa lo mismo incluso, ¿no? En el logo anterior de ellos usaban un relieve para el logo, para que se viera como si fuera un poco de metal, pero aquí no, aquí fueron todo por los flat. Pero le faltó un poco más de minimalismo, de simplicidad para poder expresar bien lo que es la marca. O sea, para mí lo del escudo estuvo de más. O sea, yo no sé si yo me hubiese ido por algo así. O sea, obviamente también es chévere poder verlo desde esta perspectiva y de repente, no sé, el diseñador gráfico al momento de escuchar algo así voltear a la mesa y dirá, ¿qué es esto? Pero aquí es bastante importante el hecho de eso, pues el tema responsive y cómo uno identifica el logo. Y de verdad que no es algo así que necesariamente impacte, o sea, no estuvo tan pensado. Si lo comparamos con Burger King o lo comparamos con el logo de Yahoo, quizás no estaba tan desarrollado como lo pudimos ver en otras ocasiones. Yo le doy un 5 a este. Fíjense cómo en esta versión móvil, que está un poquito más pequeña como una versión tablet, fíjense cómo el logo no se entiende. Claro, aquí también puede ser un problema de diseño web, ojo, porque de pronto el diseñador web no tomó esa previsión. Vamos a subir un poquito aquí. Fíjense como en este caso, en este suéter o franela de la chica, tiene algo del emblema allí, ¿no? Y cómo se ve. Pero fíjense que en algunos autos, solamente, o sea, dividen la palabra de la marca con la imagen de león en una parte, pero si lo vemos de lejos, sin embargo, cada vez que nosotros vemos este tipo de león como está, automáticamente identificamos la marca. O sea, ahí también tenemos que ser sí, tenemos que ser francos en ese aspecto. Y bueno, yo en verdad también yo le daría un 5 por ese tipo de cambio, ¿no? No sé, Julio, falta tu votación. Sí, en realidad yo también le daría un 5 porque aquí de verdad que yo diría que sí les faltó como que tiempo, le faltó echarle de cabeza, le faltó más, o sea, como que cabeza, por llamarlo de alguna manera, porque aquí hay muchas como que incógnitas que se dan, ¿no? Aquí en la página web que ellos ponen dicen que bueno, que los tamaños más bajos se va a ver así, pero entonces cuando lo das al máximo, cuando vas al tamaño máximo, ni siquiera ellos incluyen el tamaño mínimo. Entonces bueno, yo aquí de verdad que también le daría un 5.
pienso que el tema del león se puede simplificar mucho, mucho más, para que cuando se reduzca a una expresión muy mínima, se pueda apreciar bien y no quede simplemente un escudo que ahí, o como el mismo Oco lo decía, cuando tú ves este león, obviamente lo asocias de una vez a la marca, ¿no? Pero cuando no lo ves, ¿qué pasa? Entonces cuando está muy pequeño, que solamente vemos el escudo, nos deja una incógnita, ¿no? Entonces por eso es que Sí. de verdad que aquí sí le doy un 5, un 4 Se más que todo. guayaron, papi, se guayaron. Nada, decirle ahí, -2 en la broma del señor. Sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Se continuamos. guayaron. Así es, continuamos entonces con este crossover, este podcast donde estamos compartiendo entre Irán y Julio, que nos está acompañando en esta edición, evaluando algunos rebranding importantes que se han hecho en los últimos años y muy recientes. Y en esta oportunidad vamos a hablar de otra marca, que para algunos también la están viendo desde hace muchos años, como el caso de Warner Brothers, Dios, Warner y Bros. lo que se re- y el y la y el colapso general que le dio a la gente cuando cuando hicieron ese rebranding. Yo me cansé de ver páginas de marqueteros puteando este logo hasta que se cansaron y después, porque yo me acuerdo, o sea, me corregirán ustedes si yo tengo la brújula mala, pero yo me acuerdo que para este estilo flat, Warner Bros. Fue lo de los primeros que estuvo montado en la tendencia. Después lo siguieron otras marcas, pero en esa oportunidad, cuando salió el de Warner Bros., todo el mundo estaba, o sea, y sí, cuando es ese, incluso por las películas de Harry Potter, como ese era el que siempre entraba y lo modificaban y hacían todo eso, yo no sé, yo siento que como la gente le tenía cariño al logo viejo y cuando le pusieron esta versión flat, casi que les da un ACB. Entonces, pero bueno, al fin y al cabo, cuando se mostró la evolución y la forma en la que fue presentada en diferentes canales, yo creo que sí valió la pena. Yo en verdad, incluso lo reconozco, fui uno de los haters de la actualización de este logo, pero tampoco, o sea, yo le di su tiempo. Yo al principio era como que, Dios mío, no, ¿qué hicieron la gente de Warner? O sea, ¿por qué? No lo entiendo, pero vamos a ver cómo corre la bola. No, Y hasta fíjate que ahora han demostrado que fue una decisión acertada. a mí me llama la atención porque yo siento que el logo está como, el anterior estaba como un poco desproporcionado, ¿no? O sea, en la forma como estaba contemplado, de pronto estaba mucho más Mm. white, achatado, y bueno, este tipo de marcas que vienen que por lo general la vemos más en temas digitales o en la televisión, en un video, que de pronto verla más en algo impreso. Ese logo le han dado composiciones y animaciones dependiendo cada película o cada producción que ellos Ajá. puedan hacer. Entonces, hacerlo, y fíjate que cuando lo vemos así, en esta forma tan sencilla, de pronto, bueno, ¿qué hicieron? O sea, no hicieron nada. Pero vamos y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando nos pasamos, a ver, déjenme buscar por aquí, cuando vemos entonces todo lo que hicieron con lo que hacen con el logo y las diferentes composiciones que tiene y cómo porque ellos tienen una versión flat, pero fíjense que también tienen una versión como en un 2D que le dan más profundidad, alguna sombra, y eso les permite a ellos jugar con eso en varias ocasiones, ¿no? Y tenerle las diferentes disposiciones, pero este es un logo que cuando lo llevas a una presión baja, a una presión pequeña, hablando del responsive, se ve bien, funciona muy bien. Sí, Ahora, el se ve cambio de muy la bien. tipografía sí fue completo, o sea, no fue que, no, vamos a hacer un pequeño cambio en la tipografía, no tanto en las iniciales, pero en lo demás sí se dieron duro. Sí, bueno, aquí complementando un poco ya lo que ustedes venían diciendo, aquí yo creo que lo que necesitaba es que fuera un poco más moderno. Aquí en el logo que tenían anteriormente vemos muchos relieves, degradados y ese tipo de cosas. Puede funcionar porque incluso aquí están viendo que el logo tiene como que un degradado de vez en cuando, no, en su versión como lo estaba comentando Joco, que no es totalmente flat. Pero ciertamente el logo primero tiene que ser responsive. Si vas a hacer un logo que tenga degradados, tiene que tener una versión totalmente flat. Eh, y aquí, bueno, aquí el logo fue creado con una agencia externa. Nuevamente la creó Pentagram, un estudio en Nueva York. Bueno, sinceramente a mí me gusta mucho, de verdad que me gusta demasiado porque se fueron más minimalistas, se fueron más como que, o sea, le quitaron el tema del Warner Bros. Recuerden que aquí, por ejemplo, este tipo de marcas anteriormente necesitaba colocar el Warner Bros. O sea, necesitaba siempre colocar
el texto como tal para que la gente los identificara. Pero ya ahora mismo no, ya ahora mismo esta marca es totalmente reconocible en cualquier parte del mundo simplemente con la W y la B. Entonces, claro, aquí vemos que se está simplificando mucho, incluso en el tema de cuando lo vemos en la televisión y todo lo demás, no le van a colocar al Warner Bros. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuando los clientes nos dicen en tema de las redes sociales, coloca el logo en el post, pero entonces arriba está el username y arriba está tal. Ok, perfecto. Cuando es una marca que no es muy reconocida, hay que hacer como que esa redundancia, ese énfasis. Pero ya con este tipo de marcas que ya tienen una trayectoria, que ya tienen muchos años, ya hay que ir a algo más simple, porque sabemos que esto lo van a reconocer en cualquier parte. A mí, por ejemplo, personalmente, Sí, los mockups no me atraen mucho, pero aquí hay que tener en cuenta que no es tanto los mockups, sino el tema de, como lo estaba diciendo Irán, cómo se adapta este logo a las películas, a las series, ahí como lo estamos viendo. Aquí eso es lo que más estaba en juego, lo que más importaba. Entonces yo creo que ellos le dieron como más énfasis a eso. Y el tema de los mockups, vamos, es una papelería básica, prácticamente con unos notebooks, unos lápices y todo lo demás, pero no vemos como que gran cosa. Aquí se fueron mucho incluso por lo digital. sí. Obviamente, obviamente, y más porque es una marca de ese estilo, ¿no? A mí me parece muy acertada, bastante moderna, eh, pudiera ser innovadora también. Los colores, me parece que el color está perfecto. Como dices tú, de pronto la parte del mock-up, porque aquí también es importante aclarar algo. A veces la agencia que hace el branding no necesariamente se fue el mock-up seleccionado o fue el mock-up inicial, sino esto fue simplemente una representación gráfica de cómo puedes utilizar esta nueva imagen en unos medios impresos, por decirlo así. Pero no necesariamente el arte final o la papelería final de la marca es exactamente la que estamos viendo. Yo de pronto soy muy liberal con los votos, pero a mí me gusta bastante. Yo me voy por un 10, sobre todo por la simpleza. Esto de tener algo muy simple, muy flat, a mí me gusta muchísimo. Si nosotros estuviéramos en The Voice o estuviéramos en American Got Talent o Venezuela Got Talent, Joko sería ese juez al que todo el mundo ama porque le da 10. Entonces, no, mentira. No, yo en este caso con Warner, yo creo que por atreverse y por, en verdad, en cierta forma, marcar la pauta, yo les pongo a ellos un 8,5. Vamos a poner un 8,5 porque todavía no creo que esté el nivel de Burger King, pero me parece un trabajo muy bien logrado. Y Bueno, yo Julio, aquí sinceramente concuerdo con Joco porque aquí se hizo lo que se tenía que hacer, que era hacer algo más flat, hacer algo más sencillo, hacer algo más minimalista, quitar las texturas, los degradados. Entonces, lo que se hizo bien, no se alteró mucho el logo, que eso es algo que, por ejemplo, como vemos con Peugeot, se alteró demasiado el logo, porque el león es muy diferente al que está ahorita. Pero aquí no se alteró mucho las cosas. Eh, Todo se cumplió relativamente bien. O sea, se pusieron una meta y esa es la meta que cumplieron y la ejecutaron a la perfección, a mi parecer. Entonces, por eso le doy un 10. bueno, como dice nuestra productora Mirle, ¿y qué va a pasar con esos intros de Harry Potter que ahora no va a estar, no van a estar así animados con la misma proporción? A ver, Irán, ¿qué marca es la que vamos a evaluar ahora? Bueno, aquí ya voy a poner la presentación para poder ver la siguiente marca que vamos a presentar. Y BMW. BMW también esta marca de automóviles que hizo una renovación bastante interesante. Yo de hecho creo que esta fue parte también de las sorpresas que en el mundo automovilístico se llevó, porque al momento de que hubo esta transición y que es un logo que tiene tanto tiempo, o sea, si se fijan, la última versión fue en el 2000, estamos de 2021, si no me equivoco, son 21 años. Entonces, para poder hacer esta renovación, yo creo que es un paso importante para ellos para no quedarse atrás. O sea, de verdad que creo que a partir de aquí ellos dieron un logo mucho más simple, acorde, como dice también Julio, es algo mucho más plano, es una tendencia actual a la cual ellos reconocieron que se tenían que adaptar y a partir de ahí me parece que hicieron hasta ahora un buen trabajo. Me gustaría ver, o de repente vi otras versiones donde estaba aplicado este logo y de verdad que me parece que quedó bien cool. Estoy buscando información de este rebranding
Julio, yo no sé si en los enlaces que tenemos por allí está. No sé, a mí el tema de pasar a gris, o sea, no está mal que pase a colores planos y la tipografía y todo lo demás, pero sinceramente le noto algo mucho más sobrio a lo que ya estaba que a lo que están presentando aquí. Ojo, ¿no? Como les digo, no, es un tema de pronto de aplicación, cómo se ve representado en la utilidad del branding, pero así a simple vista a mí no me gusta. O sea, si yo de pronto lo veo de la nada, no me cuadra. O sea, no me cuadra. Yo capaz. Esto lo digo, o sea, entiendo ese punto. La cosa es que aquí yo por lo menos no lo estoy viendo aplicado en otras cosas. Yo lo vi en un carro. O sea, lo vi que ellos lo presentaron como una especie de automóvil, como si iba a ver el logo ahí, y yo dije, mira BMW, lo hicieron bastante chévere. Pero si te soy sincero, si no hubiese visto esa pieza y lo hubiese visto de repente solamente en papel, o capaz, esto es lo que ellos utilizan a la hora de colocarlo en su web, colocarlo en sus apps, en otros entornos digitales, y es así tal cual, yo tampoco, o sea, no me gustaría, porque siento que, ok, se cambiaron ciertos colores, es flat y todo lo demás, pero no hay como una evolución o un sentido como tal a lo que podamos ver. Capaz aquí ya podemos ver otras cosas, pero Bueno, mis opiniones con este logo de verdad que son sumamente directas. Aquí yo veo primero que se fue por lo que ya veníamos hablando desde la primera marca que vimos, que se fue por algo más flat, quitaron todas las sombras, las luces y todo lo demás. Pero aquí hay algo que estas personas no hicieron, que Warner sí hizo, y es el tema de simplificar. Yo considero que aquí, por ejemplo, con simplemente quitarle el BMW y dejarle solamente el círculo, ya con eso tenía. Porque ¿qué pasa? Que ahorita el logo se está viendo un poco desbalanceado. O sea, vemos en la parte de arriba como que mucho peso y en la parte de abajo casi no vemos nada. Entonces, bueno, aquí de verdad que yo siento que lo pudieron trabajar mucho más. No sé por qué no lo hicieron. Creo que esto fue una división de la misma empresa a nivel de diseño, que formaron una división para hacer este rebranding. Pero de verdad considero, de verdad, y yo no soy ningún gurú ni ningún especialista, o sea, me especializo en branding, redes sociales y social media, pero aquí yo no estoy diciendo, bueno, yo sé más que los demás o menos que los demás, nada, pero papi, sinceramente siento hablarlo que claro. Si no lo hace Pentagram, si lo hace el departamento interno de diseño de la marca, no es válido. No, mentira. lo que pasa es que yo considero que este tipo de marcas deben contratar una agencia externa para hacer este tipo de rebrandings. O sea, es sumamente importante porque está bien que tú tengas una división que se encargue, por ejemplo, de la parte del marketing, de la parte del diseño, que incluso eso muchas veces se lo pedimos al cliente, que tenga un departamento de marketing, por ejemplo. Pero ya a nivel de diseño yo considero que es mejor contratar otra agencia para que haga esto. Porque de pronto no es la misma experiencia. Por ejemplo, una agencia de diseño ha creado Yo creo que es 20 una cuestión de rebrandings. frescura. Sí, Yo creo que es una cuestión una de agencia de frescura. diseño una agencia de diseño ha creado 20 rebrandings, pero ¿cuántas rebrandings ha creado la división de diseño de BMW? No tienen la misma experiencia que tiene una agencia de diseño. Entonces, por eso que te digo que aquí faltó de verdad, faltó mucho. Es una marca que de verdad, visualmente a mí en lo personal no me gusta. Podrá vender mucha exclusividad, mucho confort, y todo lo demás, pero es una marca que en lo personal, a nivel visual, no me agrada, no me gusta. Y siento que de verdad que lo pueden resolver de una manera muchísimo mejor. Como digo, yo no soy ningún gurú, ningún lo que sea de este tema, pero siento que de verdad que se pudo haber hecho muchísimo mejor. Yo si me voy por los puntos, aquí sí voy a ser radical. Yo no sé si darle uno o dos, Chamo, porque no. perdieron hasta el juicio del juez bueno, chamo. Bien malo fue ese Sí, brand. sí, Ah, no, es que yo también concuerdo con bien. Joco, le doy un 1. Es que ya va, aquí sí de verdad como que no hicieron nada, o sea, aquí sí se nota No, papi, que está lo que feo, hicieron está fue irse por feo, algo más está plano. feo. Claro, Y Está feo. ya, no, ajá. lo que menciona Julio del tema del desarrollo externo, a mí me llama la atención es porque son mentes creativas que están en otra operatividad distinta a la de la Exacto. organización. A veces cuando se toman estas decisiones, el mismo equipo creativo cae en los procesos
no sé, operativos de la organización y tienen tantas cosas, el lanzamiento, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, que cae en ese dilema y no tienen el mismo proceso creativo. Y bueno, como dice Julio también, no es igual cuántos branding ha realizado una marca, una empresa de branding, a cuántos branding ha realizado el departamento de diseño de la misma organización. Entonces de ahí yo creo que parte mucho eso y yo en verdad que le daría un 2 para ser buena gente. Yo Sí, también y le aquí daría la un 2 como cosa que es para no con la echarlo a morir. frescura. No, ya cosa aquí es Sí. la frescura. Yo siento que, obviamente, dependiendo de la juventud o de la renovación, más que la juventud, el nivel de renovación que pueda tener ese departamento, si hay personas que están expuestas a esa identidad durante demasiado tiempo, yo siento que las empresas necesitan buscar visiones nuevas, cabezas frescas, para poder hacer algo de este nivel. Que claro, incluso muchas veces estos trabajos que se le dan a agencias externas terminan siendo compaginados con el propio departamento de marketing que puedan tener las empresas que mandan a hacer el rebranding. Pero al fin y al cabo es una cuestión de aceptar las ideas de alguien que ya está consagrado en ese segmento también. Es correcto. Sí. Y bueno, ya para terminar esta edición de Crossover, hablando de rebranding o de cambios de imágenes importantes en grandes marcas en el mundo, la marca que queremos compartir ahora con ustedes es la marca de Volkswagen. Como también ha tenido una evolución en su imagen, aquí tenemos un poco del antes y el actual, se sigue presentando el diseño flat. Fíjense que las marcas de automóviles, una de las cosas que considero que lo han caracterizado es que son como unos escudos, ¿no? Como unos emblemas, para que sea, no sé, ese efecto chapa, ese efecto dispositivo que se pueda pegar y bueno, cómo se va a ver en el auto o en el carro cuando se reproduzca. Pero no solamente queda allí, ya este tipo de imágenes o de logo o de branding, como lo hemos visto en las marcas anteriores, se utiliza en diferentes apliques. Entonces, vamos a discutir un poco esta última marca que trajimos en esta edición de Crossover para saber la opinión de ustedes. Sí, el Top of Mind fue algo heavy, porque yo me guayé con BMW, yo diciendo que ese era el que vi, y cuando vi presentaste ahorita el de Volkswagen, yo dije, a la broma, era este el que había visto en el auto. De verdad con Volkswagen me parece que igual está demasiado simple, o sea, no sé, Julio me podrá confirmar si en verdad pudieron ir más allá, no sé, o sea, yo creo que quizás en este aspecto ok, entiendo que se puedan adaptar a nuevas tendencias de diseño, pero aún así, por lo menos en la presentación que vimos, lo veo bastante sencillo. Ahora vamos a ver capaz en el video pueden integrarlo con otros elementos, pero creo que también es por la visión como más futurista que ellos le querían dar a la identidad de la marca. No sé qué pensáis vos, Julio. Bueno, miren, aquí por ejemplo, a mí me gusta bastante. De hecho, es Mm, una de las que más me gusta, pero hay como que ciertos pelones. Yo identifico hay ciertos pelones por ahí, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el círculo que hace el círculo que está por fuera no es del mismo grosor que el de la B y de la W. Primero, eso por empezar. Pues entonces, ahí hay que justificar. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo ese cuadrado se va como que adaptando a otras situaciones. Pero fíjense que, si yo lo atraso un poquito, fíjense que el grosor de ese cuadrado no es el mismo en todos. Entonces, eso es algo que me preocupa porque cuando uno hace un branding, todo tiene que concordar a la perfección. Entonces, por ejemplo, ¿por qué esa línea, ese cuadrado que se va adaptando a otras ocasiones, por qué no es, por ejemplo, del mismo grosor que del emblema? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, les comento que este branding se hizo otra vez mediante una división que tiene Volkswagen. No lo hizo ninguna agencia externa. Y una de las premisas era que Volkswagen quería incorporar al frente del carro, ¿no? Donde va el logo, ellos querían incorporar luz, que se viera luz. Pero aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque cuando tú incorporas luz en el logo, recuerden que eso crea un halo de luz, o sea, un Destello, sí. resplandor exterior. Resplandor. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay veces que se pixela, hay veces que no se ve del todo bien, que no se aprecia del todo bien el logo.
hay muchas personas que, por ejemplo, que comentaron que por qué la W no se bajó y pegó hasta Borde el inferior. círculo. Exacto, pero por ejemplo, aquí hay que ver que si lo pegamos al círculo, se perdería aún más el tema de la luz. O sea, se vería todo como que, como uno lo conoce aquí coloquialmente, muy amuñuñado, por llamarlo de alguna manera. Eh, entonces, bueno, yo sinceramente siento que cumplieron lo que de verdad había que hacer. Hay muchas cosas a nivel visual que yo considero que se podrían mejorar, como el tema del grosor del círculo, este, como el tema también del grosor del cuadrado que se va adaptando. Pero yo sinceramente pienso que al final el tema de los colores también muy acertado, pero o sea, yo personalmente considero que el que de verdad cumple con todo es el primero, el que está fondo azul con blanco, pero bueno, aquí hay que entender que tienen que existir muchas variaciones de color, o bueno, no muchas, no, mientras más conciso mejor, pero tienen que existir variaciones de color, es importante eso, ¿no? Eh, las correcciones a nivel visual que yo haría es el tema de que el círculo no es el mismo, no es el mismo grosor, pero bueno, se fueron por algo más flat, que era lo que de verdad necesitaban, porque el logo anterior estaba muy sobrecargado. Entonces, Pero Julio, yo considero que aquí... sí, Ujú. fíjate que yo estoy viendo que en algunas ocasiones aquí no es el mismo grosor, pero aquí sí. Bueno, fíjate que eso es algo que mucha gente critica porque cuando se hace un rebranding hay veces que, por ejemplo, yo tengo una taza. Entonces en la taza el logo está diferente que en el anterior. Incluso fíjate que ahí en la que tú acabas de poner no se cuidaron de esos detalles. Esos son detalles que a uno se le pasa a nivel de diseño, que el director creativo debe estar muy claro de ello, debe estar muy consciente de ello. Porque, a ver, o sea, nosotros somos diseñadores, pero nosotros trabajamos con otro equipo, ¿no? Nosotros trabajamos con muchas personas, con un copywriter, con un director de arte. Entonces, hay veces que se pasan estos detalles que son sumamente importantes y este no es el único el que van a ver que es así. Hay muchos logos que tú los ves, por ejemplo, en un papel y ok, está bien, pero entonces cuando lo ves en otra parte es diferente. Hay, el grosor cambia, de pronto la inclinación de la W puede ser que cambie. Son cosas que de verdad hay que cuidarse mucho de eso. Sí, sin embargo, yo pudiera agregar a esto que por muy rígido que pueda ser el branding o el brand book que puedan realizar de esta marca, en algún momento podemos llegar a tener una cierta flexibilidad, pero que esa flexibilidad sea organizada y sea planificada. Pero eso de que en unos Correcto. tengamos una línea con un espesor y en otra la línea de otro espesor, es llamativo y sobre todo con marcas de este estilo. De pronto tiene una razón de ser, que nosotros como especialistas o amantes del tema del diseño no la identificamos, pero de pronto ellos sí la identifican o habrán otras marcas o otros especialistas que no la ven o no lo toman en cuenta y simplemente lo dan por desapercibido. Yo en verdad, para concluir este tema, no me llama mucho la atención, o sea, no se ve mal, sobre todo cuando lo veo en el auto sí me gusta porque se ve muy moderno, eh, Se pero, ve de re- moderno. pero de resto, si lo ves solo, hasta la W es rara, es extraña. Eh, Sí, es Sí. capaz, y es capaz a eso lo que estaban apuntando, o sea, capaz es una visión un poco cerrada, pero ellos, como dice Julio, al incorporar la luz y que en verdad se viera bien es en el auto, a lo mejor eso es una cosa de objetivos que ellos también están planteándose en ese aspecto. Obviamente, habría que ver, yo a este le doy, yo creo que se puede ir con un 7, no me paso de ahí porque capaz tiene otros elementos que lo que señalaba Julio del grosor, o ver cómo se adapta a otros formatos. Pero de resto, bueno, también porque venimos de ver el de BMW y yo creo que si los comparamos para a par, yo creo que el de Volkswagen se merece un 100. es verdad, es verdad. No, yo le Yo, doy, yo yo le doy un sinceramente 7 también, no le daría más. Yo sinceramente le voy a subir un puntico a eso porque saben que es algo que se nos estaba pasando porque el video no le colocaron audio. O sea, no sé si se puede colocar el audio, pero al final ellos incluyen, cuando aparece el logo al final, una voz dice Volkswagen. Entonces aquí están incorporando un poco lo que es el audio branding, que es sumamente importante. Por ejemplo, imagínense, yo creo que es súper característico cuando, por ejemplo, una Mac prende o cuando el Microsoft prende. Esos son sonidos que se nos quedan a nosotros
en la cabeza. O sea, eso es algo que es sumamente importante, y que lo hayan agregado le da como un plus. Hay muchas marcas que recurren a otros métodos para hacer branding, como por ejemplo, hace un tiempo atrás, el tema de Starbucks, que ponía que el olor, por ejemplo, el olor de Starbucks, uno estaba a 2 cuadras y ya uno sabe dónde hay un Starbucks solamente con el olor. Entonces aquí lo están haciendo pero con el sonido. Que esta es la única marca, creo, que hemos visto hoy que ha incorporado el tema de audio branding. Entonces me parece súper importante eso, y por eso yo le voy a dar un 8. Bueno, excelente. Excelente el punto de vista de cada uno. La verdad que me la he pasado fenomenal hablando de estas marcas. Ha sido una edición de lujo, y sobre todo por tenerte a ti, Julio, en esta edición. ¿Cómo la pasaste? Bueno, la verdad que es sumamente bien. Yo he estado en crossover, pero detrás de cámara, como quien dice. He participado en la creación de este podcast, pero ya ahora estar aquí compartiendo un poco de conocimiento, de verdad que últimamente es algo que me apasiona mucho, el tema de compartir conocimiento, de aprender, de estar en constante aprendizaje. Y bueno, lo que yo vaya aprendiendo, también compartirlo, porque yo creo que el conocimiento es algo que no se niega. Y para mí de verdad que es un hobby, en realidad, el tema de ver nuevos brandings. O sea, cuando sale un branding nuevo, yo digo, wow, tal, o lo critico, o me gustan algunas cosas, o aprendo de algunas cosas. Entonces, bueno, de verdad que es un honor para mí haber estado pasando este tiempo con ustedes, y espero que se repita pronto. Así es, Julio, ¿no? Gracias a Bien. ti también por aceptar la invitación, tomar la iniciativa de proponer también estos temas. Y Julio es parte del equipo creativo de Zuliatec y parte también del equipo de diseñadores de la organización. Irán, y bueno, ¿y cómo la pasaste vos? Bueno, como siempre la paso genial. Los invito a ustedes que nos están viendo a que dejen el rating, o sea, o cuánto le dan a cada uno de los logos aquí abajo, para que se forme una discusión, un debate ahí bien interesante. Y bueno, de verdad que la pasé genial. Gracias, Joco, gracias, Julio. Yo creo que ya con esto nos despedimos. Hasta la siguiente edición de Crossover, y les mandamos todos un fuerte abrazo. Hasta luego, nos vemos. Recuerden suscribirse a cualquiera de estas plataformas, darle like, también dejar sus comentarios, y sobre todo, como dice Irán, dinos qué puntuación le da a cada uno de estos branding. Nos vemos en otra edición de Crossover. Hasta luego. Hasta luego. Chao.